Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sean bienvenidos a la sesión clínico-patológica del tema de patología pulmonar. Está a mi cargo Luna Martínez Emilio y Jesús del grupo 3704 del Hospital General. Eh, la patología pulmonar fue impartida por la doctora Laura Chávez Macías y también recibimos clases del resto de los doctores mencionados aquí abajo. Bueno, vamos a comenzar. Se tomó una autopsia de este artículo que es de un paciente que se sospecha que es de los primeros fallecidos por la pandemia de SARS-CoV en España. Entonces vamos a ver algunas cosas interesantes de este caso. Iniciamos teniendo estos datos que nos da el artículo muy breves de dónde se realizó esta autopsia, que fue en el Hospital de Arnaud de Vilanova de Liria, Valencia, España, el 14 de febrero de 2020. Esto nos habla de que son etapas iniciales de esta pandemia de coronavirus. Y nada más nos dan datos sobre el paciente, que es un masculino de 69 años. Posteriormente nos van a dar algunos antecedentes muy breves de igual manera, que en el 2018 tiene antecedente de carcinoma no invasivo urotelial de bajo grado en vejiga. No nos menciona si hubo tratamiento o algo, solamente nos dice ese antecedente. Y nos menciona que tuvo un viaje a Nepal, en el que no hubo una parada en China, que esto es algo importante de por qué sospechar posteriormente en SARS-CoV, en los días del 19 al 30 de diciembre del 2019, que era cuando estaba el foco activo de casos de coronavirus en Wuhan, China. También tiene antecedente de haber acudido a urgencias y ser diagnosticado con un resfriado común días antes a el inicio de los síntomas que va a describir el caso clínico, y fue dado de alta con tratamiento sintomático. Y sobre sus personales patológicos niega hipertensión y diabetes mellitus, que son factores de riesgo para esta enfermedad. Bueno, el padecimiento final. Todo inicia cuando el paciente llega a urgencias el 11 de febrero del 2020, más o menos apenas unos meses después de su viaje, con fiebre de 38 grados, disnea tox e hipoxia sin acidosis. Posteriormente, pues se decide ingresar al paciente al hospital y ser referido al servicio de neumología, donde seguirá su seguimiento. En el servicio de neumología se decide pedir algunos estudios. Los estudios que se solicitan inicialmente es una radiografía de tórax, en la que podemos observar un infiltrado intersticial bilateral en patrón de vidrio esmerilado en las porciones basales, que son las que se están señalando. También se solicita una angiografía por tomografía computarizada para descartar tromboembolismo pulmonar. No se cuenta con la imagen del estudio, pero solo se menciona, ya que no hubo ningún hallazgo. Bueno, posterior a esto, al ver presencia de alguna patología, se inicia tratamiento antibiótico con levofloxacino y ceftriaxona por sospecha de neumonía de causa bacteriana. Y bueno, pues el tratamiento no tiene resultados favorables, por lo que se indaga en otras causas que llevan a la sospecha de que la neumonía sea por foco viral, por lo cual se pide un panel viral muy extenso, como podemos observar, a muchísimos virus, inclusive algunos coronavirus, pero todavía no se tenía el dato de que esto se iba a hacer una pandemia, iba a llegar al resto del mundo, ya que esto sucede en etapas iniciales. O sea, no se tienen los focos de alerta en España ante esta patología. Entonces tenemos que el panel viral sale negativo en todos los sospechosos, por lo que se procede posteriormente a un manejo. El caso que nos ofrece el artículo nos da una biometría hemática, pero de otros artículos igual de pacientes que pasaron por coronavirus, saqué estos datos de biometría hemática que solamente es para darnos una idea de cómo está funcionando. La primera, que solamente reporta glóbulos blancos y linfocitos, es la primera biometría hemática de un paciente en etapa inicial de coronavirus, en el que tiene ligera leucocitosis de alguna manera en el rango y tiene linfopenia. Posteriormente, en la siguiente biometría hemática, se tiene una leucocitosis ya significativa, con neutrofilia, elevación de monocitos, basófilos un poquito elevaditos, eosinófilos normales, y los linfocitos nuevamente presentan con leucopenia. Entonces nos llevamos la imagen de que esta patología puede transcurrir con una leucocitosis a expensas de neutrofilia principalmente, pero en el que podemos observar que el principal hallazgo que se presenta desde la primera sería una linfopenia, siendo uno de los hallazgos más importantes en esta patología. Bueno, posteriormente al estudio del panel viral, se decide manejar al paciente
con inicio de ventilación mecánica no invasiva hasta un 90% de fracción inspiratoria de oxígeno para tratar de mejorarlo, pero el paciente tiene una pobre evolución e incluso empieza a deteriorarse más, por lo que se decide el traslado a unidad de cuidados intensivos el 13 de febrero del 2020, apenas unos días después de su ingreso lo tenemos, como podemos verlo, el 11 de febrero. El deterioro se dio en 2 días, muy rápido, aunque a pesar pues ya había sido diagnosticado con un resfriado común que aparentemente eran los síntomas iniciales del coronavirus, por eso también podemos justificar el rápido deterioro. Y finalmente el paciente fallece 4 horas después más de su traslado por un estado de choque, como lo reporta este artículo, un estado de shock con insuficiencia con insuficiencia renal que es resistente a tratamiento. Y algo muy importante que nos dice este artículo es, los criterios epidemiológicos de la época no requerían que el paciente fuera aprobado para PCR COVID-19, porque la enfermedad todavía no se expandía a nivel global, por lo cual no se sospechó de esta patología y no se realizaron estudios para su búsqueda. Bueno, algunos diagnósticos clínicos finales. Al final de la presentación ya tenemos un poco más a detalle estos diagnósticos. Esto es como que lo provisional que se ha obtenido hasta este momento en el caso. Se menciona que el diagnóstico principal, que es como que el eje que lleva toda la batuta de la patología, va a ser una neumonía bilateral grave adquirida en la comunidad de etiología desconocida. En este momento no sabe la etiología. Posteriormente, después de la autopsia, ya con el inicio de la pandemia, se le realiza una prueba para confirmar que es por SARS-CoV-2 y también nos dan el diagnóstico del estado de shock con insuficiencia renal provocada, se sospecha por el foco pulmonar que es un poco infeccioso y dándonos estos diagnósticos. Finalmente se solicita la autopsia en la que se inicia con la descripción macroscópica en la que tenemos unos pulmones de color rojo intenso por una congestión, con un aumento de peso y de la densidad debido a los procesos patológicos que estuvieron involucrados. Se encuentran también adherencias perorales que están presentes en los aspectos posteriores del pulmón derecho principalmente. También tenemos una descripción del corazón en la que nos hablan de una leve estenosis de la válvula aórtica. Aquí tenemos una imagen provisional, ya que el caso clínico no nos provee de una imagen de estas patologías y estos hallazgos. Y también se habla de un ligero aumento del grosor del ventrículo izquierdo, como una dilatación de ambos ventrículos. En este caso les pongo una imagen igual nuevamente provisional de un paciente con hipertensión crónica en el que tenemos una dilatación de los ventrículos y una hipertrofia de los mismos. Repito, estas imágenes no son del caso clínico, solamente son para apoyar visualmente la presentación, dándonos una idea de cómo deberían de verse los hallazgos que nos reportan. Lo siguiente es que nos hablan un poco de la vejiga, que se había mencionado de que había tenido un carcinoma. Entonces nos dicen que no se encuentran restos tumorales en la vejiga tras su examinación. Todos los demás órganos muestran una congestión generalizada. Solamente se menciona esto y que el cráneo no fue abierto. Hasta aquí dejan la macroscópica y posteriormente vienen con un muy buen análisis de la microscópica con muchas imágenes, que es algo que me parece muy bueno de este caso. Nos habla de que se toman muestras de cada lóbulo pulmonar, todos los órganos para su histopatología y se ocupó la atención de HY y también se va a usar alguna inmunohistoquímica, posteriormente vamos a ver. Microscópicamente nos habla de que el 80% del tejido examinado está con cambios patológicos, o sea, gran parte de lo que se tomó está con cambios, y nos habla de que en 30% del parénquima pulmonar se encontraron lesiones consistentes con fase proliferativa de daño alveolar difuso, que es uno de los patrones de daño que encontramos en una infección por el nuevo coronavirus, que es una pandemia actualmente. Bueno, se inicia con esta imagen en la que nos habla de áreas de edema y hemorragia intraalveolar con signos característicos de este principal daño alveolar difuso, que son la descamación de los neumocitos de tipo 2 y de las membranas hialinas. Tenemos un zoom, tenemos aquí muchos eritrocitos que nos pueden ayudar a representar la hemorragia. Podemos observar los edemas y las descamaciones celulares. Si se observa con cuidado, hacemos un zoom para apreciar la imagen nuevamente y vamos con lo siguiente. En esta segunda imagen, que es la B, nos habla de que hay trombos en vasos de mediano calibre, como podemos observar en la imagen. Nuevamente hacemos un zoom para observar más a detalle.
Y continuamos con la siguiente imagen. Luego nos habla de que se encuentran macrófagos intraalveolares y ocasionales células gigantes multinucleadas, pero nos hace un énfasis el caso clínico en que hay células con inclusiones mono y multinucleadas, que es sugestivo de afección citopática viral. Aquí incluso nos pone una imagen muy clara de esto. Aquí tenemos una inclusión de las que nos menciona. Aquí hay otras, como podemos verlo en múltiples focos. Y pues los macrófagos y las células gigantes pues quedan a estudio. Aquí observar la imagen con más detenimiento. Bueno, continuando con la descripción microscópica, en este caso vamos a seguir con la inmunohistoquímica de algunos tejidos que se solicitó para citoqueratina AE1, AE3, factor de transcripción tiroidea con TF1 y CD68. Estos marcadores se buscan, por lo que investigué, se encuentra su relación con algunos tipos de cáncer. Seguramente se solicitaron por la sospecha de una diseminación del cáncer de vejiga que se había mencionado al inicio del caso, del cual nos menciona también que ya se encuentran evidencias en la macros en vejiga. También se solicita una inmunohistoquímica adicional para virus de herpes simple, citomegalovirus y virus de Epstein-Barr. Estas últimas resultan positivas y tenemos las imágenes de los marcajes de la inmunohistoquímica para CD68 y factor de transcripción tiroidea en las imágenes que podemos observar aquí y aquí. Continuando con esta descripción microscópica, se habla de unas células, hallazgo con células de núcleos hipercromáticos similares a las células de mancha descritas a Pneumonitis por adenovirus. En este caso, que es una célula de mancha, igual nuevamente por algunas investigaciones que realicé, las células de mancha son remanentes de una célula que son los restos de una célula que perdió membrana citoplasmática o la estructura nuclear identificable. Regularmente pueden ser remanentes de leucocitos, que encaja con la respuesta inmunológica que se tendría ante una infección en este caso. Algunos son como unas células con una forma extraña que podemos observar en la imagen. Nuevamente también en la B nos habla del hallazgo de estas células que podemos observar. Oh, rayos. Bueno, se pueden observar en esta imagen. Se relaciona con pneumonitis por adenovirus. Al final vamos a hacer un poco de relación con esto, con las relaciones con las que otros virus con las que tiene esto. También se habla de hiperplasia neumocítica y proliferaciones miofibroblásticas. Esto es muy sencillo de observar. Vemos una proliferación de tejido. Aquí en esta imagen C, señalado por el láser. Sencillo de observar y esto apoya el engrosamiento de los septos alveolares y también nos habla del hallazgo de fibrosis no colagenosa con una metaplasia neumocítica escamosa, que también se puede observar fácilmente aquí en la imagen D. También nos da un breve descripción sobre el componente inflamatorio de esto. No nos agrega una imagen tan específica como las anteriores, solamente nos da la descripción. Se tiene un componente inflamatorio, consiste en infiltrado linfoide leve con abundantes macrófagos. No se observan células neutrofílicas o eosinofílicas. Se encontraron algunas áreas de enfisema en la microscópica. Algo que nos hace una integración en este caso clínico es que se tienen hallazgos de múltiples lesiones que encajan con algunos virus, como por ejemplo tenemos las que nos mencionan, las descritas por estas células de manchas descritas en Pneumonitis por adenovirus. También tenemos que el patrón de hemorragias que nos mencionan al inicio se relaciona con influenza y así una relación con distintos virus. Esto lo
Lo mencionan así ya que no se tiene al día de hoy un hallazgo específico para el coronavirus, alguna histoquímica, además de que en el momento en el que se hizo esta autopsia no se tenía este enfoque clínico de buscar coronavirus, por lo cual se trata de relacionar los hallazgos con otra enfermedad. Eh, pero finalmente, posterior a la autopsia, ya con el inicio de la pandemia, se decide realizar la prueba al cuerpo, en la cual se obtiene una prueba positiva para SARS-CoV-2, lo que nos indica que este fue uno de los primeros casos llegados a España, del cual se tiene una autopsia, en el que se tienen descripciones de las iniciales macroscópicas, siendo lo más importante de lo que más se habla de en resaltar en este caso clínico sobre qué es lo que más se relaciona con el coronavirus, nos habla de el daño alveolar difuso. Es algo en lo que se describe el patrón de daño alveolar difuso, que es algo característico de las enfermedades con síndrome de dificultad respiratoria aguda, como el SARS, en este caso el SARS-CoV-2, que nos da este patrón de fase proliferativa de daño alveolar difuso. Y continuando un poco con los diagnósticos, de acuerdo a lo estudiado en el artículo, llego a la conclusión de que la causa de defunción fue un estado de choque acompañado de una insuficiencia renal. Este estado de choque provocado por un foco infeccioso pulmonar, en este caso por el SARS-CoV-2. Como sabemos, si esta patología, por lo poco que se ha estudiado en mucho que se ha estudiado en estos meses, se sabe que es una enfermedad con, aparte de tener un evidente de daño en la estructura pulmonar, causando disnea y hipoxia y otras patologías, también tiene un importante componente inflamatorio que le facilita desencadenar una tormenta de citocinas. Por lo mismo, los pacientes vulnerables son hipertensos, obesos, diabéticos, personas que están en estados de inflamación crónica, susceptibles a que se desencadene una inflamación descontrolada, lo que puede generar una tormenta de citocinas, conduciendo en este caso, como al paciente en un estado de choque, posiblemente séptico, con algunos daños a órgano. En este caso fue el riñón, que fue lo que llevó a la causa de defunción. A los diagnósticos clínicos, retomamos nuevamente como el principal estado de choque provocado por la infección de foco pulmonar, como ya se mencionó, por una posible tormenta de citocinas. No se reporta en el caso, pero por el curso de la enfermedad que se ha observado, puede ser lo que nos indica esto. También la neumonía bilateral, el daño franco al tejido pulmonar que tenemos ahí, que es el pilar de la patología, el que lleva la batuta de toda la respuesta que vamos a tener aquí. Bilateral grave, actividad en la comunidad, ya se tiene, como ya estamos al final del caso, ya se realizó la prueba, ya se tiene la certeza de que fue provocado por SARS-CoV-2, entonces aquí agrego este detalle. Y como tercer diagnóstico pongo la insuficiencia renal, el cual fue tratada con fármacos, no menciona cuáles, pero se dice que fue resistente a esta. La insuficiencia renal también puede ser respuesta al estado de choque que puede generar algunos daños en el tejido renal, pero no nos da ni la macros ni la micros de este riñón, que debió de ser importante. Incluirla en este caso me imagino no se incluye, ya que se centra en el tejido pulmonar, pero puede ser importante para el curso de la enfermedad. Yéndonos un poco más a los diagnósticos anatomopatológicos, vamos primero con lo que respecta al pulmón, en el que tengo estos 4 diagnósticos, que son el daño alveolar difuso en fase proliferativa, como nos mencionaste, en 30% de tejido pulmonar, está un tercio del tejido pulmonar, se llevó gran parte, de trombosis de medianos vasos, también se mencionó anteriormente, hiperplasia neumocítica y proliferaciones miofibroblásticas, que serían los engrosamientos de tejido fibroso que observamos en las imágenes anteriores, y una metaplasia neumocítica escamosa, como respuesta a toda esta infección. Lo segundo diagnóstico anatomopatológico, nos vamos a lo que segundo que más estudió, que fue el cardíaco, que tenemos la estenosis de la válvula aórtica, como nos menciona, leve, ligero aumento del grosor del ventrículo izquierdo y dilatación de ambos ventrículos. Un tercer diagnóstico anatomopatológico sería lo del riñón, pero no se agregan los hallazgos de riñón en este artículo, lo cual no permite dar esto, aunque pues por
Mi sospecha clínica en el estado de choque nos induciría en insuficiencia renal por hipoperfusión, lo que nos daría evidencia de daño isquémico en la estructura renal. Es mi sospecha. Y finalmente les dejo las referencias. El primer artículo, que son los hallazgos en la autopsia, como les dije, un fallecido por SARS-CoV-2 en España, siendo de los primeros casos. Y la segunda es un par de casos clínicos, una referencia de un par de casos clínicos en donde tomé la BH, que es donde chequé más o menos qué curso llevaban las biometrías hemáticas de los enfermos por SARS-CoV-2. Y sería todo por mi parte, espero haya sido claro el caso y hayamos podido comprender un poco más de cómo está funcionando el SARS-CoV-2 en estos días, algunos hallazgos que podemos tener ya que es la patología del momento. Me despido, muchísimas gracias.